tú me das, vida tú me das, tú me guías en cada paso. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Hoy en la serie Despertando, el capítulo 49 del libro de Génesis, una reflexión para todos nosotros. ¿Qué va a saber mi padre? Quizás esa es la expresión de muchos de nosotros cuando hijos o en lugar de hijos, que miramos o escuchamos a nuestros padres y decimos, ¿qué sabe? Pero Génesis 49 nos trae un texto que vale la pena escuchar, leer y prestar atención, porque nuestros padres pueden muy bien ser profetas de Dios para nuestras vidas. El texto dice, versículo 1 y 2, nomás vamos a leer, y te invito a que lo disfrutes leyendo todo el capítulo, porque hay bendición de Dios en cada uno de los versículos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oí, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Qué interesante que en los últimos momentos de su vida Jacob está viviendo un nivel de relación con Dios. Pudo bendecir a Faraón, pudo reencontrar con su hijo, pudo ver la bendición de su familia, la prosperidad en tiempo de crisis. Pero lo más importante, Jacob ahora era un predicador. Jacob ahora era un profeta. Jacob ahora tenía palabra de Dios. Y no era el predicador simplemente de las multitudes, de los grandes escenarios, de las grandes plataformas. Él era el predicador de su casa. Él era el sacerdote de su hogar. Él era el hombre que ahora estaba llamando a todos sus hijos y muy seguro le dice, juntaos porque yo les voy a declarar lo que va a suceder. Jacob tenía una palabra profética de parte de Dios. Jacob llama a sus hijos y dicen, escuchen a su padre Israel. Esta es una palabra para nosotros en nuestro lugar de hijos, porque todos nosotros somos hijos y todos nosotros tenemos que buscar una palabra, una dirección. Entonces, tu padre, tu madre, tu padre espiritual, aquella persona que vela por ti, aquella persona que te guía, aquella persona que te trae una palabra de parte de Dios, actúa como profeta de Dios para tu vida. ¿Qué pasa entonces? ¿Las cosas se cumplen o no se cumplen? Lo más importante es si estás atento a la palabra, porque no es tanto si lo dijo o no lo dijo, o qué dijo, sino que tanto escuchaste para obedecer. ¿Cuál fue la palabra que llegó a tu corazón y que entendiste que esa era una palabra de Dios que se cumplirá en tu vida? Porque muchas veces recibimos muchas palabras. Hoy con el internet, con los devocionales, con los predicadores, hay miles de mensajes. Y yo sé que ustedes ven a tantos otros. El asunto es cuál es la palabra de Dios que dirige tu vida, que guía tus pasos. Por eso es importante, primeramente como hijos, esto es una palabra para todos nosotros en lugar de hijos, que podamos tener un consejo y una honra y un respeto hacia nuestros padres. Nuestros padres con temor de Dios, con palabra de Dios, y muchos de ellos, en muchos casos, aún sin conocer a Dios, fueron hombres y mujeres que tenían una palabra porque estaban basados en valores, estaban basados en principios. Y si puedes oír esos principios, son principios de Dios también. Pero más allá de esa dirección paternal, familiar, también está la dirección de la paternidad espiritual, del Padre espiritual. ¿Quién es el Padre espiritual? Es aquel que vela por ti, aquel que, como dice el apóstol Pablo, he tenido dolores como dolores de parto para que sean engendrados en ustedes. Pablo los tomaba como hijos espirituales. Así los llama Timoteo, su hijo espiritual. A quien él dirige palabra, a quien él lo ministra. Hay una palabra de Dios para su vida, hay una dirección clara y lo llama y le dice, no tengas en poco el don de Dios que hay en ti y no te preocupes por ser joven porque Dios te va a usar. Qué importante es saber que como hijos tenemos padres
que nos dirigen. Qué importante que es desde ese lugar de hijos honrar y respetar a nuestros padres. Saber cuál es el lugar que nos corresponde y bendecirlos y honrarlos. Saber que nuestros padres, como Jacob en su momento, ¿cuántos errores cometió Jacob? Jacob tuvo luchó hasta con el ángel, luchó hasta con Dios. Pero Jacob nunca dejó de ser ese padre que estaba allí como un hombre de bendición para bendecir a su familia. Desde el lugar de padres, quiero animarte a que, como Jacob, tengas una palabra de Dios para tu casa. Quiero animarte a vos, papá, y a vos, mamá, a que como este hombre de Dios podamos aprender que es nuestra responsabilidad lanzar una palabra profética, bendecir a nuestra familia con una palabra profética, porque es verdad que a veces son bastante difíciles. A veces el hogar es un desafío que nos pasa a nuestra altura, pero ¿sabe qué? No depende de nosotros simplemente. Es quién está en nosotros. Y quién está en nosotros es la palabra. Es el Verbo encarnado. Es Jesucristo mismo. Y con Jesucristo en nuestro corazón vamos a tener una palabra de fe para bendecir nuestro hogar, aún en los tiempos de mayores crisis. Que Dios te bendiga y que tengas un día excepcional.